Existe una quietud específica que no es pasividad sino colapso cuántico concentrado, y tu cuerpo la reconoce antes que tu mente. Esa tensión en el estómago cuando visualizas y no llega revela que mientras deseas con desesperación, alejas las posibilidades. Cuando observas sin aferrarte, la realidad se pliega hacia ti. Si estás sintiendo ahora una contracción leve en el pecho o una incomodidad que no sabes nombrar, no es señal de error. Es que tu sistema nervioso detectó algo que tu pensamiento consciente aún no procesó. Hay un tipo de atención que no empuja, no fuerza, no anticipa con miedo, y cuando la activas lo que llamabas obstáculos comienzan a disolverse como si siempre hubieran sido transparentes. La mecánica es más sencilla de lo que te contaron y más radical de lo que imaginas. Los textos herméticos lo llamaron el ojo que no parpadea. La física cuántica moderna, con John Wheeler a la cabeza, sugirió que la observación no registra lo real, lo define. Pero lo que nadie te dijo es que observar no es mirar con anhelo o con prisa. Observar es testificar sin colapsar en necesidad. Cuando miras un resultado deseado desde la urgencia, tu observación ya está contaminada por la falta. Y lo que observas con falta, lo perpetúas como ausente. Es una paradoja brutal. Mientras más intentas atraer algo, más confirmas que no lo tienes. Cada visualización ansiosa es un voto a favor de la carencia. Ahora bien, ¿qué pasa si inviertes la dirección? ¿Qué ocurre si observas desde la suficiencia, desde el testigo que ya descansa en lo que es? Ahí se abre lo que llamaré la grieta, una fisura imperceptible en el tejido de tu experiencia cotidiana. No la ves con los ojos, la sientes como una relajación súbita en el diafragma, como si alguien soltara una cuerda interna que llevabas tensa desde hace años. Esa grieta es el espacio donde el observador puro, el que no juzga ni persigue, comienza a reorganizar las probabilidades a tu alrededor. La quietud del testigo reorganiza lo real, no porque tenga poderes mágicos, sino porque deja de interferir con la coherencia natural del campo. Detente un momento, respira sin forzar, nota cómo tu cuerpo está procesando esta información ahora mismo. Tal vez tu postura cambió sin que lo decidieras, tal vez tu mandíbula se aflojó. Estas son señales de que algo dentro de ti ya está dejando de resistir, y justo ahí, en ese instante de no resistencia, el observador despierta. No es un personaje, no es un ego espiritual, es la capacidad de presenciar lo que ocurre sin añadirle historia, sin teñirlo con el filtro de «debería ser diferente». Cuando logras sostener esa presencia por segundos completos, no por horas ni días, solo segundos de atención limpia, la realidad comienza a comportarse distinto contigo. Piensa en esto. Cada vez que afirmas «quiero X pero no lo tengo», estás observando desde la división. Hay un yo que carece y un objeto ausente. Esa observación dual perpetúa la separación. Pero cuando observas sin el filtro del deseo ansioso, cuando simplemente atestiguas el presente sin añadirle narrativa de falta, algo se unifica. El observador y lo observado dejan de estar en conflicto. Y es ahí donde los llamados milagros dejan de ser milagros. Son simplemente la realidad moviéndose hacia la coherencia que ya existía en potencia, pero que tu observación fragmentada bloqueaba. Los físicos cuánticos lo dirían diferente. El observador colapsa la función de onda. Los místicos vedánticos lo dijeron antes. El testigo, Sakshi, no crea ni destruye, simplemente es, y en su ser puro, lo real se manifiesta sin distorsión. La mayoría de las personas vive atrapada en el bucle del perseguidor. Visualizan, afirman, decretan, intentan forzar la manifestación con voluntad muscular. Y funcionaría si la realidad respondiera a la fuerza. Pero no responde a la fuerza, responde a la frecuencia del observador,
y la frecuencia del que persigue es siempre de carencia. Por más que sus palabras digan abundancia, tu sistema nervioso no miente. Cuando persigues, tu corazón late más rápido, tus hombros suben, tu respiración se acorta, y esa es la señal que envías al campo. Necesito porque no tengo. La grieta no se abre desde ahí, se cierra. Ahora, si esto resuena contigo, si algo en tu pecho se está expandiendo con cada palabra, hay algo que puedes hacer ahora mismo, no después. No cuando termines de escuchar esto, sino ahora. Comenta. Elijo observar sin forzar y la realidad se pliega. Escríbelo exactamente así, no como afirmación vacía, sino como reconocimiento de lo que ya está ocurriendo en tu interior mientras lees o escuchas. Cuando lo escribes, no estás pidiendo permiso para cambiar. Estás sellando un pacto con el observador que ya despertó. Y al hacerlo público, al dejarlo registrado en este espacio, estás permitiendo que la grieta se abra un grado más. Porque la declaración consciente en presencia de otros amplifica la coherencia. No es magia, es física social aplicada. Es el principio de testigo colectivo que todas las tradiciones iniciáticas usaron. Cuando otros ven tu elección, la elección se solidifica. Volvamos al mecanismo. ¿Qué es exactamente este observador del que hablamos? No es tu mente pensante, no es tu ego, no es la voz que planea y calcula, es algo previo a todo eso. Es la conciencia desnuda que existe antes de que nombres lo que ves. Cuando eras niño y mirabas una nube sin saber que era una nube, sin compararla con otras nubes, sin juzgarla como bonita o fea, eso era el observador puro, sin agenda, sin memoria que distorsione, sin futuro que contamine el presente. Esa capacidad nunca se fue, solo quedó enterrada bajo capas de condicionamiento, bajo años de aprender a desear, a comparar, a anticipar con miedo. Pero sigue ahí, y puedes acceder a ella ahora mismo. Haz esto, es más simple de lo que crees. Enfoca tu atención en algo que puedas percibir ahora mismo. Un sonido, la presión de tu cuerpo contra la silla, la temperatura del aire en tu piel. Obsérvalo sin nombrarlo, sin decir esto es agradable o esto es molesto. Solo registra la sensación pura. 5 segundos, nada más. Cuando lo haces, cuando sostienes esa atención limpia, aunque sea brevemente, algo dentro de ti se aquieta. Esa quietud no es vacío, es plenitud comprimida. Es el observador tomando su lugar. Y desde ahí, desde esa estación de quietud, las elecciones que haces tienen otro peso. No nacen de la urgencia, nacen de la claridad. Y lo que nace de la claridad se materializa con menor fricción, porque no arrastra la resistencia del deseo desesperado. La quietud del testigo reorganiza lo real. Esta frase no es metáfora decorativa, es descripción operativa. Cuando observas desde la quietud, tu campo bioeléctrico emite una señal coherente. Las investigaciones del HeartMath Institute, aunque no concluyentes, sugieren que la coherencia cardíaca afecta el entorno electromagnético inmediato. Los antiguos yogis lo sabían sin laboratorios. El testigo en samadhi reorganiza el prana a su alrededor. No importa si lo llamas campo cuántico prana o simplemente el entorno. Lo que importa es que cuando dejas de vibrar en necesidad, cuando te estacionas en observación sin apego, las probabilidades colapsan diferente. No porque seas Dios, sino porque dejaste de contaminar el proceso con interferencia emocional. Ahora bien, aquí viene la parte que incomoda a muchos. Si la observación pura es tan poderosa, ¿por qué no funciona cuando más la necesitas? ¿Por qué en los momentos de crisis, cuando más quieres activar al observador, se te escapa? Porque el observador no se activa bajo presión, se activa en entrega. Y la entrega no es resignación, es reconocimiento de que la realidad ya está moviéndose hacia ti
Y tu trabajo no es empujarla, sino dejar de bloquearla con expectativas ansiosas. Cada vez que preguntas ¿cuándo va a llegar? Estás confirmando que aún no llegó. Y esa observación de ausencia perpetúa la ausencia. Es un bucle cruel pero preciso. La física del observador no tiene piedad con la incoherencia. Entonces, ¿cuál es la salida? La salida es contraer el tiempo, no en el sentido lineal, sino en el sentido del testigo. El testigo no vive en el tiempo secuencial, vive en el ahora vertical. Y en el ahora vertical, lo que deseas ya está aquí. Simplemente no lo has colapsado en tu línea temporal porque tu observación sigue anclada en la falta. Esto suena abstracto, pero tu cuerpo lo entiende perfectamente. Cuando recuerdas un momento de tu pasado, tu cuerpo reproduce las sensaciones de ese momento. Tu sistema nervioso no distingue entre pasado recordado y presente vivido. Esa es la puerta. Si puedes sentir ahora lo que sentirías si lo que deseas ya hubiera llegado, no como fantasía sino como registro somático real, estás observando desde el estado cumplido. Y esa es la observación, que colapsa las probabilidades a tu favor. Aquí la grieta se hace más ancha. Nota cómo, mientras escuchas esto, algo en tu percepción ya cambió. Tal vez la habitación se siente diferente. Tal vez el tiempo parece moverse más lento. Eso no es sugestión. Es que tu atención se está volviendo más densa, más concentrada. Y la atención densa, la que no se dispersa en 1000 pensamientos, tiene gravedad. Atrae, no necesita perseguir. Los eventos, las personas, las oportunidades comienzan a orbitar alrededor de esa gravedad. No porque seas especial, sino porque la física de la atención funciona así. La atención concentrada sin deseo urgente es un campo magnético. La atención dispersa con ansiedad es un repelente. Es tan simple y tan brutal como eso. Los místicos sufíes hablaban del nafs al-mutmainna, el alma en paz. No es el alma dormida. Es el alma que observa sin perturbarse. Esa alma tiene poder causal no porque actúe con fuerza, sino porque deja de generar resistencia. Y cuando no hay resistencia, el flujo de lo real atraviesa tu vida sin fricción. Lo que antes parecían bloqueos eran simplemente puntos donde tu resistencia emocional condensaba la energía. Cuando el observador toma el mando, la resistencia se disuelve. Y lo que se disuelve deja de obstruir. Las puertas se abren. No porque hayas encontrado la llave correcta, sino porque dejaste de empujar una puerta que se abría hacia adentro. Ahora bien, si aún estás aquí, si no te fuiste en el minuto 3 buscando algo más entretenido o más rápido, es porque algo dentro de ti reconoce que esto no es teoría, es operativa, y reconocer eso ya es parte del cruce, porque hay dos tipos de personas escuchando esto ahora mismo: los que buscan información para añadir a su colección de conocimientos, y los que buscan transformación. Si eres del primer grupo, esta transmisión te parecerá interesante pero no te moverá. Si eres del segundo, algo en tu cuerpo ya está reconfigurándose. Grieta ya se abrió, y una vez que se abre no se cierra del todo. Puedes olvidarte de esto por semanas, pero el observador que despertó hoy no vuelve a dormirse completamente. Quedará como una presencia en segundo plano, esperando que lo actives conscientemente. Suscríbete para permanecer en esta frecuencia del observador consciente, no como acto de consumo pasivo, sino como elección de pertenecer a un campo donde otros también están despertando al testigo interno. La coherencia colectiva amplifica la coherencia individual. Y si esto te está sirviendo, comparte esta transmisión con quien necesite romper el ciclo de persecución. No como quien vende una idea, sino como quien pasa un mapa a alguien perdido en el mismo territorio que tú ya cruzaste. Volvamos al núcleo. La mayoría de las enseñanzas sobre manifestación te dijeron que visualices, que sientas,
que decrees. Y todo eso tiene su lugar, pero si lo haces desde el perseguidor, solo refuerzas la persecución. La clave, que falta en el 90% de las enseñanzas, es esta. Antes de visualizar, antes de sentir, antes de decretar, activa al observador. Toma 10 segundos, solo 10, para observar lo que es sin juzgarlo, sin querer cambiarlo. Observa tu respiración. Observa el sonido ambiente. Observa la sensación de tu cuerpo en el espacio. Cuando hagas eso, tu sistema nervioso baja de beta a alfa. Y desde alfa, desde ese estado de coherencia tranquila, lo que luego visualices o sientas no estará contaminado por la urgencia. Será una observación limpia del estado cumplido. Y esa observación limpia es la que colapsa la función de onda a tu favor. Aquí viene la antítesis. Puedes seguir como hasta ahora. Puedes seguir persiguiendo, visualizando con desesperación, afirmando desde la falta, esperando que la realidad eventualmente ceda. Y tal vez funcione. Tal vez, después de 100 intentos, uno colapse a tu favor por pura probabilidad estadística. O puedes hacer esto, soltar el bucket, perseguidor, activar al observador y dejar que la realidad venga a ti porque tu frecuencia finalmente está alineada con lo que dices querer. No es pasividad, es precisión, es cirugía cuántica en lugar de martillazos emocionales. La elección es tuya, pero entiende esto. La realidad no premia el esfuerzo emocional, premia la coherencia del observador, y si sigues esforzándote desde la incoherencia, solo cosecharás más incoherencia. La quietud del testigo reorganiza lo real, tercera vez que lo escuchas. Y cada vez que lo escuchas, se instala un nivel más profundo. No como consigna vacía, sino como verdad operativa que tu sistema nervioso reconoce. Porque tu cuerpo sabe cuándo observas desde la carencia y cuándo observas desde la suficiencia. Tu corazón late diferente, tu respiración fluye diferente, tu postura se ajusta, y esos microajustes somáticos son la firma electromagnética que el campo lee. No lee tus palabras, lee tu estado. Y si tu estado es de observador en paz, el campo responde con paz. Si tu estado es de perseguidor ansioso, el campo responde con resistencia. Es un espejo perfecto, cruel en su precisión, misericordioso en su claridad. Ahora nota esto. Desde que comenzaste a escuchar esta transmisión hasta ahora, algo cambió. Tal vez es sutil, tal vez es tan leve que tu mente consciente aún no lo etiquetó, pero tu cuerpo lo sabe. Hay una relajación en alguna parte, tal vez en los hombros, tal vez en la mandíbula, tal vez en el estómago. Esa relajación es la grieta abriéndose, es el observador tomando espacio. Y cuando el observador tiene espacio, el perseguidor retrocede. No desaparece de inmediato, pero pierde dominio. Y con cada segundo que sostienes la observación limpia, el perseguidor pierde un grado más de poder sobre ti. Los textos del Dzogchen tibetano lo describen como Rigpa, la conciencia despierta que observa sin apego. No es un estado que alcanzas después de años de meditación. Es un estado que está disponible ahora mismo, en este instante, si dejas de intentar alcanzarlo. Esa es la paradoja brutal del observador. No llegas a él esforzándote, llegas a él deteniéndote. Llegas cuando dejas de perseguir incluso la iluminación, incluso el despertar, incluso la manifestación perfecta. Cuando te detienes completamente y simplemente observas lo que es, sin añadir ni quitar nada, ahí estás. Y desde ahí, todo lo demás se organiza solo. Y si te dijera que la razón por la que aún no tienes lo que deseas no es porque no has trabajado suficiente, ni porque no has visualizado suficiente, ni porque no tienes suficiente fe, y si la razón es simplemente que has estado observando desde el lugar equivocado,
desde el lugar del que necesita, del que carece, del que espera. Y esa observación, por más intensa que sea, por más horas que le dediques, solo perpetúa la espera. Porque el observador que espera está diciendo, aún no llegó. Y el campo responde, exacto, aún no llegó. Es un loop perfecto. Y la única forma de romper ese loop es cambiar el punto desde donde observas. No observes lo que falta, observa lo que ya es. Y en lo que ya es, si te detienes lo suficiente, descubrirás que lo que buscabas ya estaba aquí, solo que tu observación ansiosa no te permitía verlo. Aquí la grieta se hace irreversible. Cuando cruzas este umbral, cuando finalmente entiendes que tú no manifiestas desde el esfuerzo, sino desde la observación coherente. Algo en tu sistema nervioso se recalibra. No puedes volver al estado anterior de completa inconsciencia. Tal vez vuelvas a caer en el perseguidor, eso es normal, pero ya no será automático. Habrá un testigo en segundo plano que dirá, estás persiguiendo otra vez. Y esa voz del testigo, por más sutil que sea, es suficiente para interrumpir el patrón. Y con cada interrupción el observador se fortalece, hasta que un día, sin darte cuenta, observar sin apego se vuelve tu estado base. Y desde ahí, la realidad simplemente fluye. No porque hayas aprendido trucos de manifestación, sino porque dejaste de sabotear el flujo natural con tu observación contaminada. La grieta ahora es un portal. Sientes que algo en tu pecho está más abierto, tal vez más vulnerable, pero también más vivo. Esa vulnerabilidad no es debilidad, es permeabilidad. Es el observador permitiendo que la realidad lo atraviese sin resistencia. Y cuando dejas que la realidad te atraviese sin resistencia, dejas de estar en guerra con lo que es. Y cuando no estás en guerra con lo que es comienza a reorganizarse a tu favor. No porque te deba algo, sino porque tu frecuencia finalmente está alineada con el orden natural de las cosas. Y el orden natural de las cosas tiende hacia la coherencia, hacia la armonía, hacia la menor resistencia. Tu trabajo no es forzar esa tendencia. Tu trabajo es dejar de obstruirla. Piensa en esto como última pieza antes del cierre. Todo lo que has perseguido hasta ahora, todo lo que has deseado con desesperación, todo lo que has intentado forzar con afirmaciones y visualizaciones ansiosas, puede llegar a ti si haces un cambio. Deja de observarlo desde la necesidad y comienza a observarlo desde la curiosidad neutra del testigo. No necesito que llegue porque sin esto no soy completo, sino qué interesante sería si esto llegara, y si no llega, sigo siendo completo. Esa observación paradójica, que no niega el deseo pero tampoco se esclaviza a él, es la que tiene poder causal, porque el campo responde no a lo que deseas, sino a quién eres mientras lo deseas. Y si eres alguien completo que observa posibilidades sin aferrarse, las posibilidades se manifiestan. Si eres alguien incompleto que observa carencias con desesperación, las carencias se perpetúan. La quietud del testigo reorganiza lo real. Última vez. Déjalo caer en tu cuerpo como una verdad que ya conocías pero habías olvidado. Porque esto no es información nueva. Es recordatorio antiguo. Todas las tradiciones lo dijeron. Los vedánticos con el sakshi, los budistas con el testigo ecuánime, los taoístas con el wu wei, los sufíes con el nafs en paz, los herméticos con el ojo que no parpadea, todos señalando a lo mismo. Hay una forma de observar que no interfiere, que no contamina, que no colapsa en ansiedad, y esa forma de observar es tu superpoder. No porque te haga especial, sino porque te devuelve a tu estado natural, el estado desde donde los niños y los sabios operan sin esfuerzo, el estado donde lo que necesitas llega sin persecución, porque tu observación finalmente está limpia. Ahora percibes la grieta en plena apertura, una alineación discreta en tu pecho, un orden suave en tu mirada. Lo curioso es que cuando decides desde esa calma, parece que el futuro ya hubiese decidido por ti.
no porque pierdas libertad, sino porque por fin encajas con lo que te corresponde. Observas sin forzar y la realidad se pliega. No mañana, no cuando termines de procesar esto, ahora. En este instante presente donde el observador finalmente tiene espacio para operar sin interferencia del perseguidor ansioso. Y desde aquí, desde este punto de observación limpia, todo lo que necesitas reorganizarse solo. Los eventos se sincronizan, las personas aparecen, las oportunidades se abren, no porque seas Dios, sino porque dejaste de ser obstáculo. De ahora en adelante, no persigues, observas y permites. Esta es la frecuencia del testigo, esta es la firma del observador consciente. Y esta frecuencia, una vez activada, no se apaga completamente. Puede atenuarse, puede quedar en segundo plano, pero el portal ya se abrió. Y cada vez que regreses a esta transmisión, cada vez que recuerdes la grieta, el observador se reactivará con mayor facilidad, hasta que un día, sin anunciarse, te des cuenta de que observar sin apego se volvió tu forma natural de estar en el mundo. Y desde ahí, la vida deja de ser batalla, se vuelve danza, se vuelve flujo, se vuelve lo que siempre debió ser, una experiencia de coherencia donde lo interno y lo externo finalmente están alineados. Cuando esta imagen se apague, la frecuencia permanece contigo. Comparte esta transmisión con quien lo sienta, con quien esté listo para dejar de perseguir y comenzar a observar, con quien necesite entender que el poder no está en la fuerza de voluntad, sino en la claridad del testigo. Este no es contenido para entretener, es operativa para transformar. Y si llegaste hasta aquí, si algo en ti resonó con cada palabra, es porque el observador dentro de ti ya despertó. Ahora solo queda honrarlo, activarlo, vivir desde él y dejar que la realidad finalmente se pliegue hacia ti, no porque la fuerces, sino porque tu observación finalmente es digna de lo que deseas.